Buenas tardes, vamos a empezar el módulo de cirugía combinada de catarata y retina. Así que, bueno, los panelistas ya están preparados. Vamos a pasar todas las presentaciones desde una computadora. Y el primero en presentar va a ser, cuando termine de hacer sociales, el doctor Charadía. Pablo, si querés pasar por acá, cuidado con los cables. Ya estás en el aire. Muchas gracias y les vamos a mostrar esta grabación porque es un medio live, vino... ¿Arrancamos? Es un varón de 32 años que clínicamente tiene un retraso madurativo muy severo y lo que sabemos es que ha tenido una contusión, con lo cual durante el trauma se ha luxado su cristalino. La cantidad de pigmento que tiene es muy difícil evaluar la agudeza visual, fondo de ojo y demás. De hecho, calculamos la línea ocular recién en el quirófano antes de empezar, el doctor Mariano. Vamos a poner perfluoro no para elevar el cristalino, sino para proteger la mácula, ¿no? Ahí vamos. Yo creo que está bien. Ahí ya estamos. Ahí ya estamos. Está en 1000 ahora. Bajamos la velocidad de corte para poder comer el cristalino. Tenía un fragmento en cámara anterior. Ahí lo estamos intentando. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Apunta un poquito más. Un poquito más. Apunta más hacia eso. Sí. No tengo ningún desgarrito periférico. Sacamos algo del periférico aprovechando la extraordinaria indentación. Todo esto lo permite el no contacto, ¿no? Es mucho más fácil la maniobra. El indentador es el indentador del cordobés de alta calidad, ¿no? Entramos y seguimos indentando toda la periferia y después se lanzamos a cámara anterior. Perfecto. Dale. Bueno, también es un dato interesante el tema de la degeneración, también cálcica, eso también nos puede orientar a... ¿Podemos apagar la luz o...? Apaguen la luz si quieren, sí. Ahí está. Subir un poquito la presión, por favor. Sale perfecto. Pasito. Salió perfecto, ¿no? Sí, estamos sacando los tócares ahora. Yo no se la pondría de lente. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que no? Porque sí, por la degeneración que tiene no creo que vea... Bueno, ¿no te parece? ¿Querés ponérsela? Pongámosle la lente, démosle la posibilidad. Por supuesto, el paciente tiene además tiene una ectasia, ¿no? Sí, además. Y bueno, no le vamos a hacer un crosslinking, pero... Ahí está, ponemos visco. Dame visco. Crear espacio, proteger el endotelio corneal. Ahí, bien, toda. Arriba del iris, eso ahí. Bueno, 2 y después eso. 2 así y 2 así. Eso ahí. Despacito, hacemos y entramos hacia. La famosa técnica de Shamane. Más o menos hecho. Ahí apareció. Yo lo digo. Ahí. Hacemos un poquito de túnel. Ahí. Y entramos al ojo. Un poquito más. Un poquitito. Ahí vamos. Ahora entramos. Ahí vamos. Perfecto. Con el otro quedaron equidistantes, así que bien. Bien. Ya que te cierro un poco la tercera. Para que no se te prolapse nada. La estoy sosteniendo acá. Para un poquito. Ahí va. Ok. Ahora si querés, la otra llevarla un poco más hacia abajo. Ahora un poquito más. ¿Querés sacar la MST? Ya está, listo. Ahora que esta se giró, ahí estamos. Sí. Tenemos que ayudar a que... Más horizontal. Sacamos la aguja 27G. Eso, ahí. Sí. Ahí está. Perfecto. Y dame esto. La de MST. Ahí va. Tenés que agarrar la áptica. Ahí va, un poquito más. Ahí está. Bueno, bastante bien. Es por la posición de láser. Si querés. Ahora que te cierro acá. Nos quedamos más tranquilos, hermanos. Súper. Bien, esta fue una cirugía medio live que hicimos en el Hospital de Clínicas y quedó con audio porque la duda era frente a esta retinosis pigmentaria de este paciente que además tiene una incapacidad muy severa, de hecho era imposible evaluarlo por una discapacidad mental, colocamos una lente ocular para darle mejor chance visual. Así que
cirugías de segmento anterior y posterior combinadas. Muy amables. Edu, adelante, por favor. ¿Alguien del panel quiere hacer un comentario mientras preparamos? Acá, preferencias en cuanto a técnica Yamane, lente intraocular, seleccionado, que yo lo largo de acá. Y yo le quería decir un comentario. Es importante lo que hiciste, Pablo, yo también lo hago y lo hacemos en el hospital, claramente, de no poner el lente después, porque yo voy a mostrar ahora en el video cómo molesta el borde de la lente para mirar desgarros periféricos, etc. Así que es una práctica que yo realizo de rutina. Tommy, Oscar, ¿algún comentario? Yo no tengo experiencia con esta técnica. Mis opciones ante esa situación es o colocar un artisán para faquia o suturar una lente Acreos con Gore-Tex. Esas son mis opciones ante esta situación. Yo por ahí hubiera hecho lo mismo que hizo Pablo. Lo único que por ahí, yo cuando sacar las dos ápticas, prefiero no sacarlas al mismo tiempo, por el riesgo de que se me vaya y me pueda ir el lente. Prefiero sacar de una. Quizás la técnica de Gerardo también, ¿no? O sea, hacer un pequeño túnel de esclera que protege el botón que has hecho, que le has quemado al áptico de la lente. Eduardo, tus 4 minutos. Bueno, sabemos que hay elementos que generalmente ya los conocemos, que funcionan perfectamente por separado, pero muchas veces la combinación en una proporción justa nos da un resultado excelente y satisfactorio. Eso es lo que nos pasa con las cirugías combinadas. Yo voy a mostrar lo que yo hago. En general, todo paciente mayor de 65 años, con o sin catarata, realizo una cirugía combinada cuando tengo que hacer una vitrectomía, porque ya sé que el 60 al 100% de los pacientes hacen su catarata a los 2 años. También en cataratas muy densas o en patología retinal muy grave. En general, los pacientes entre el año y los 3 años y medio ya están operados de catarata a los que no se le hizo la cirugía combinada. Yo lo primero que hago es poner un trocar valvulado temporal inferior. Luego realizo la cirugía de catarata en forma convencional. Hago la cápsulorhexis, la facoemulsificación, colocación del lente intraocular. Limpio completamente la cámara anterior y recién pongo la tercera vía de infusión. Ahí relleno la cámara anterior, sin edematizar las heridas, solamente la reformo y generalmente puedo realizar mi cirugía de vitrectomía colocando los otros trócares ya con el ojo presurizado porque tengo la tercera vía colocada. Acá vemos, y después continúo con la vitrectomía. Acá vemos otro caso donde, como ven, lo primero que pongo es el trócar valvulado. Eso me permite tener presión en el ojo al colocar los otros trócares. Hago la facoemulsificación, ahí estoy colocando el lente intraocular bajo irrigación. Reformo la cámara anterior, sin edematizar los bordes, solamente la reformo. Y como les decía antes, generalmente coloco los otros trócares ya con el ojo presurizado. Luego de terminar esto, sigo con la vitrectomía convencionalmente. En algunos casos donde la herida corneal, que generalmente hago, no es muy estanca y tengo pérdida del iris y de la profundidad de la cámara anterior, lo que hago es cerrar la infusión con una mano, me como parte del vitrio para lograr espacio en la cámara anterior, reformo la cámara anterior con líquido, también sin edematizar la herida, y como ven en este caso, puedo continuar mi cirugía, un desprendimiento de retina bastante severo, en el cual tengo que indentar la periferia por par plana, realizando cierta presión en el ojo, y la herida siempre se me mantiene estanca. En otros casos donde ya de entrada veo que el iris se sale, por ahí un síndrome de iris floppy directamente, bueno, en estos casos que ya sé que el iris me va a molestar todo el tiempo y voy a perder cámara, lógicamente doy un punto de sutura que después lo puedo sacar o no al finalizar la cirugía. Eso me permite realizar una cirugía. Este otro caso que les muestro al último es un toque accidental del cristalino que nos suele pasar en la vitrectomía, no es muy común, pero a todos nos puede pasar y tenemos que tomar la decisión intraoperatoria de sacar el cristalino.
Yo lo que sé utilizar en cataratas no extremadamente duras es directamente con el vitrectomo por par plana realizar la aspiración y con el vitrectomo de toda la catarata. Siempre tener cuidado de lateralizar la punta del vitrectomo para no tocar la cápsula anterior. Y esto me permite tener una cápsula anterior totalmente limpia y transparente, donde puedo colocar generalmente una lente, como vemos en el video, de 3 piezas en el sulcus, solucionando el problema refractivo del paciente. Nunca llevo un paciente al quirófano sin haberle hecho una ecometría, dato muy importante para tener en cuenta, porque si me llevo a tener un accidente necesito saber qué lente colocarle. Bueno, ese era mi video, muy veloz, 4 minutos. Muchas gracias, Edu, por tus tips. Quiero preguntar al panel respuestas cortas y simples, necesito. Empezamos por Oscar. Si en tus cirugías combinadas te gusta colocar un trocar, por lo menos de infusión previo, o hacer tu cirugía catarata y luego te dedicas a la retina. No, pongo los 3 trócares previos y luego hago la cirugía de la catarata. ¿Notaste algún cambio usando valvulado o no valvulado? Por supuesto, si no teníamos que ponerle el tapón, claro. Gastón. Hay cirugías, la verdad que pongo la tercera vía cerrada, no la abro, y hay cirugías que hago como una cirugía de catarata, no los pongo antes, no siempre hago lo mismo. ¿Tommy? Nunca pongo trocares, la faco de entrada. Alejandro. Varía según el paciente, pero lo frecuente, y que también hacemos en el hospital, siempre lo discutimos cada vez que estamos con esta cirugía, es poner o no el trocar. Es fundamental mantener la presión de la cámara, así que yo en general trataría de no poner nada. Yo en general hago la técnica como la mostré, salvo excepciones cuando es una reoperación, que ya el ojo, por más que pongas el trocar valvulado, pierde porque el contenido del vitrio es líquido, y ahí, bueno, lo que hago es colocar el trocar con la infusión de cámara anterior, pero generalmente me cuesta. Pablo. Como cuesta habitualmente, inicio colocando trócares valvulados. Vayan pasando el micrófono de nuevo. Oscar, la segunda pregunta. Frente a un daño accidental de la cápsula posterior cristalino, ¿cómo procedes? Depende. Si es blando, como Eduardo, igual, conservando la cápsula. ¿Y si es duro? Anterior, y ahí ya cambia el panorama. Si es duro, ¿por qué no le hice una facovitre inicialmente? Me pregunto, si es duro. Es raro que me pasen un duro porque le suelo hacer un procedimiento combinado. Gastón, si es duro. Hago faco, antes. Ok. Tommy. También le hubiera programado ya una cirugía combinada. Alejandro. Si se ve el fondo de ojo, termino la cirugía de la vitre y revalúo en un segundo paso. Eduardo, ya mostraste cómo hiciste. Y si no la planeé y lo rompí y es duro, y tengo que irme a la cámara anterior a sacarlo con el faco directamente. Pablo. Está el no duro, faco antes. Es muy interesante cómo hace 2 o 3 años hay un cambio de tendencia hoy en día a ir a hacer más facovitrectomía, ¿no? Antes siempre se esperaba y se hacía en un segundo momento, cuando haga cataratas, pero hoy en día generalmente los cirujanos empiezan con lo que es la cirugía macular de facovitrectomía, en donde se sienten más cómodos, pasan a lo que es cirugía también en desprendimiento de retina y en retinopatía diabética. Pasamos al próximo caso. Se había dormido, pensé que se me había muerto la pila. Este creo que es el de Alejandro. Sí. Para que te voy. Andá preparándote, que voy a dar pantalla completa. Bueno, yo lo que voy a mostrar acá son cirugías, son procedimientos combinados que hice y en la decisión que tengo no hacer cirugía combinada en cirugía de desprendimiento de retina. Listo. No voy a hacer... Lamentablemente, cuando yo uso mucho intercambio bajo aire, esto tenía un poquito de audio, pero bueno, no importa. Tiene audio acá, no sé por qué no sale. No importa, no importa. Yo hago mucho intercambio con aire, me manejo mucho con aire, casi no uso perfluoro a veces para drenar las incisiones, Sergio, entonces se me complica audio. mucho la cirugía en desprendimiento de retina. Entonces, como dijo el doctor recién, pero bajito. Fíjense que infiltrar las incisiones es muy complicado porque si sobrepasamos el eje del iris nos cuesta ver.
Fíjense que trato de darle puntos si tengo la menor duda. En esta parte, fíjense como basculando la lupa, veo el fondo de ojo y no lo veo. Esto es real, entonces hay que tratar de no infiltrar, entonces prefiero dar puntos en esos casos. Fíjense cómo cambia. Acá lo que le decía lo de la óptica, si yo tengo la óptica justo en la parte óptica, justo en el límite de donde quiero ver el desgarro, tengo que tener a mi instrumentadora, por suerte, que hace estas maniobras y me permite ver por afuera o por adentro del lente. Pero a veces cuando es muy periférico esto se me complica. Entonces, la verdad que preferiría no poner el lente en estas situaciones. Este desgarro no es tan periférico, pero si son más periféricos realmente se me complica y ahora lo van a ver más adelante cuando, por ejemplo en este caso que es una FACO con una tinción con tramcinolona y me ocurre que luego de la tinción empiezo a ver mal, uno se empieza a poner nervioso, no veo y le echa la culpa a la instrumentadora. Y realmente no ese es el problema, lo que está pasando acá es que se me tiñó la cápsula posterior o el lente con la tramcinolona. Entonces trato de lavarla como hacemos todos en estas situaciones y la tramcinolona no se lava, se impregna, entonces la verdad que es un problema. En esta cirugía continué la cirugía con una visión aceptable cuando, bueno, acá ven el tema de la tramcinolona. Sigue la cirugía, esta es un desprendimiento de retina, por eso las cirugías combinadas en un desprendimiento de retina soy muy cauteloso. Porque empiezo a perder visualización, como les decía, por la técnica que utilizo es de usar mucho aire, muchos intercambios con aire. Fíjense ahora, voy a hacer un intercambio con aire para drenar el líquido subretinal a través de la retinotomía o del desgarro que tenía. Fíjense acá, ¿ven? No lava la tramcinolona, no se lava. Bueno, acá hago el intercambio y bueno, la situación se complica mucho, me complica mucho, esto es retina extrema, claramente, se me complica mucho, no veo, acá por más que pongamos perfluorocarbono, etcétera, luego en algún momento tenemos que hacer intercambio con aire para tamponar la retina. Y bueno, ven lo que nos sucede, que nos ha sucedido a todos, hay que lavarlo esto o con líquido o con viscoelástico, si lo lavan con líquido se vuelve a secar y a hacer otra vez esta situación. Nuevamente acá empieza a aparecer una burbuja en cámara anterior y todo se complica más. Fíjense qué visualización tenemos ahí, nula. Este es otro caso, también una cirugía combinada. Por un desprendimiento de retina, cuando me voy a acercar al desgarro para drenarlo subretinal, empiezo a ver mal, bastante mal, casi adivinando lo que estoy haciendo, que no es lo indicado. Creo que puse perfluorocarbono acá acá ven cómo es la visualización, ¿no? Cuando sacamos la lupa vemos que está pasando esto, lo lavo con viscoelástico, el viscoelástico se me va al fondo, bueno, esta es la situación. Lavo, queda bastante bien, se me ve una burbuja de aire en cámara anterior. En definitiva, si es un desprendimiento de retina y la catarata no es dura, yo prefiero hacer la cirugía de desprendimiento de retina y luego hacer la catarata. Muchas gracias. Sí, una técnica muy elegante y muy linda para cuando ocurre esto, que ocurre muchas veces en pacientes pseudofáquicos con capsulotomía posterior hecha, y más aún en lentes intraoculares de silicón, es que se ponga con se empaña el lente en la cara posterior, ¿no? Entonces la mejor maniobra para esto es colocar metilcelulosa, no cualquier viscoelástico. Si uno coloca cualquier viscoelástico pesado, cualquier otro que no sea metilcelulosa es un drama, porque se ve muy bonito por debajo del microscopio cuando uno coloca los lentes, las aberraciones ópticas son terribles, ¿sí? Entonces, metilcelulosa y una gotita que salga por la canulita, que puede ser una canulita de aspiración activa sin punta de silicón, con una gotita y pasarle como si fuera la maniobra limpia parabrisa. Eso te asegura que por 15 minutos más vas a tener una correcta visualización y es una maniobra excelente. Así que es buenísimo el video y cómo demostraste cómo lo podías solucionar. Y bueno, y ocurre, ¿sí? Ocurre y mucho. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a los casos de recién? La de la tramcinolona nunca me había pasado. Nunca lo había visto, la verdad. Terrible. Nunca. Sí. No, nada más que eso, es raro. Yo creo que no estaba en la cara, digamos, posterior de la lente, que estaba en la cara
anterior de la lente. Por eso no lo podía lavar. Filtró por la zónula y se fue a la cara anterior de la lente. Mira, créeme que esa cirugía fue muy larga y la ve atrás, la ve adelante. Sí, no se iba y bueno, ahí decidí poner viscoelástico y continuar con la cirugía sin echarle la culpa a la instrumentadora, porque es lo que uno tiende a hacer. Gastón, seguimos con vos. Andá preparándote. ¿Estás por acá? Vamos. Seguimos con tu video. Vamos. Bueno, esto es un chico... Acá. Un chico que tuvo un traumatismo de 8 años, que de antecedentes de ROP y tiene un hemovitrio. Este es un paciente que también lo ve el doctor Alfano, que nos fue a ver a los dos. Ale, no sé si a ver si te vas a acordar. Y fue parecido. Yo le recomendé hacer una facovitrectomía y Ale le recomendó hacer la vitrectomía y después la faco. Bueno, nosotros le hicimos para ir en contra de Alejandro, la facovitrectomía. Pero no se ve nada. No se ve nada. No tenía reflejo rojo. La historia del trauma es raro, nunca cerró. Cuando vean lo de atrás no se ve absolutamente nada. De nada. Pero después, hoy el paciente está en 3 décimas. Van a ver cuando... Bueno, esto es la catarata, si querés pasarla un poquito más rápido, no pasa nada. Como es muy elástico, y si no me equivoco, ese día en quirófano también creo que estabas vos, Daniel. Y sí, creo que la catarata la operaste vos. Que justo estabas en quirófano y te mandé un regalito. Se nota, dice. Bueno, y hacia la catarata, por ahí lo que cambiamos, dimos un punto, Perrone dio un punto corneal, después puse los trócares, como dije antes, los puse después de la cirugía de faco, y ahí íbamos al polo posterior. Bueno, los trócares son 25, usamos siempre 25 nosotros, y de golpe no se ve nada, van a ver imagen, y esa es la visión que tenemos. Era como un plastrón, como un hemovitrio de varios años de evolución. Y en algún momento, tuvimos un rato largo, miren lo que era, mirá cómo se veía en esta imagen. Para llegar a esto estuvimos como 25 minutos hasta lograr esta imagen, porque como no se veía tenía miedo de cuando aspiraba con el vitrectomo, la maniobra que hacía era aspiraba y cortaba, pero como aspiraba y no veía nada... ¿Será la retina? Y exactamente. Sí, lo que siempre pensamos, bueno, ¿no? Y la verdad que por suerte esta cirugía salió bien y se pudo liberar todo y el chico y la familia están muy contentos. Muchas gracias. Sí, yo hago también igual que vos, hago primero la cirugía catarata y después los trócares. Antes, con las versiones previas de los trócares que eran menos afilados, siempre colocaba uno y luego hacía la cirugía, pero con los nuevos diseños de trócares, créanme que no es obligatorio. Y la gran ventaja de hacer primero cirugía catarata y después la retina, por más que uno coloca un trócar, 2 trócares o 3 trócares valvulados, un pequeño reflujo de vitrio sube a través del trócar y eso es suficiente como para que haya un poquito de peloteo del diafragma iriocristalino hacia arriba y abajo y no sea lo mismo. Así que... ¿Te acordás algo del paciente? ¿No te acordás? Así que bueno, ¿alguien quiere dar un tip? En esos casos en que no se ve nada, suele ser útil poner la luz, la endo, por el limbo, apagando el micro. Sí. Eso es lo que te deja ver un poquito más. No lo hice, yo no lo hice, la verdad que no lo hice. Pasamos a la siguiente presentación. Una cosita, Martín. Yo creo que la pesadilla de todos es avanzar pensando que es todo vitrio teñido con sangre y comerse todo y de repente ver que no encontramos la retina. Entonces, en esos casos de hemovitrios tan densos hay que ir muy despacio y tratar de ir lo más periférico posible, porque a veces es muy difícil distinguir lo que es hialoides posterior de la retina. Y bueno, y en caso de hacer una rotura, una retinotomía, que sea lo más periférico posible. Sí, son momentos de angustia que vivimos. Bueno, Tommy, prepárate que vas vos. Mi técnica y consejos para llegar a un buen puerto. Vos decime y voy pasando. Sí, dale. Bueno, yo
De rutina hago cirugía combinada en lo que es cirugía macular en mayores de 55 años, que va a ser la gran mayoría, agujeros maculares, membranas epimaculares. No lo haría en un paciente con membrana epimacular o agujero macular, paciente de menos de 50 años, joven, con cristalino transparente, lo reservaría. Y después en las demás patologías, solamente si tengo una opacidad de cristalino que no me va a dejar trabajar normalmente. ¿Pasamos? Bueno, esta es mi técnica, ¿sí? Yo hago primero la faco sin colocar el trocar. Quiero que la faco salga perfecta, tiene que salir perfecta porque se nos complica algo en la faco y después ya vamos a arrancar mal la vitrectomía, entonces tiene que ser una faco impecable, no coloco ningún trocar. La rexis tiene que ser un poco más pequeña de lo habitual, tiene que agarrar bien la lente para que después la lente, sobre todo en el postoperatorio, cuando vamos a colocar gas, agujeros maculares y alguna otra patología, nos puede empujar la lente y quedar la lente atrapada en el iris. Entonces es importante hacerla un poquito más pequeña de lo habitual. La faco, bueno, normalmente a mí me gusta hacer un surco como a la antigua. Hacemos como habitualmente, sin ninguna diferencia. Y después a la hora bueno, nada, una vez que colocamos la lente, ahí es cuando empezamos a tenemos que tener algunos recaudos especiales para que no nos pase lo que le pasó a Alejandro de sobrehidratar la herida y que nos impida ver con claridad cuando vamos a trabajar a nivel de la retina o a nivel de la mácula. Entonces las hidrataciones tienen que ser buenas, pero no pasarse en cantidad de hidratación de las heridas. Es muy importante además también lavar todo el viscoelástico, tanto delante como detrás de la lente, para que no queden después interfaces que nos impidan ver con claridad la mácula, ¿sí? Esta es mi forma de colocar el primer trocar, con la irrigación puesta para mantener un buen volumen y sobre todo además sostener un poco el ojo, y colocamos el primer trocar. Tratemos de que los trócares sean nuevos, ¿sí? Para que entren con mayor facilidad y no tener que estar empujando tanto. Lo que decía de hidratar las heridas, pero no sobrehidratarlas, que no sobrepasen el límite del iris para que no nos impidan la buena visualización. No doy punto nunca. Y después vamos a ver que incluso se aguanta, si la herida está bien construida, se va a aguantar bien todas las maniobras de indentación para revisar la retina periférica. Trato además de hacer la herida un poquito más atrás del limbo, cosa que tenga un buen trayecto, pero tampoco sea tan largo el trayecto que nos impida después una buena visualización. Ahora van a ver con la lente plano cóncava que tenemos una visualización excelente de la mácula, y podemos pelar las membranas epimaculares y limitantes sin ningún problema. Pero para llegar a ese punto tenemos que haber hecho todo lo anterior bien, y esto lo vamos a hacer sin ningún problema. Pelamos la membrana epimacular, después volvemos a teñir, pelamos la membrana limitante, como hacemos habitualmente, y después a la hora de la indentación periférica, paso clave para no tener ninguna sorpresa en el postoperatorio, y si encontramos alguna rotura, alguna debilidad en la retina periférica, la vamos a tratar, pero sin dar punto, la herida se aguanta bien, no tenemos prolapso de iris, no tenemos problemas, y bueno, y eso es finalmente el final de la cirugía. Extraemos los trócares, podemos incluso hidratar, ahora sí hidratar un poco más las incisiones, y ahí terminamos. Entonces los pasamos, Martín. Acá está el listado, ¿no?, de los consejos útiles a la hora de hacer una facovitrectomía y poder hacer las cosas tranquilos, no todo lo que fui contando recién durante la cirugía. Muchas gracias. Sí, es fundamental, yo comparto absolutamente todo. La capsulorrexis chica es fundamental, no hay que hacer una cacerola, porque acá, si la tensión superficial del gas o del aire en el postoperatorio un agujero de mácula o un desprendimiento de retina puede tironear, puede empujar el lente hacia anterior y llegar a tener complicaciones en el segmento anterior en el postoperatorio. O sea que es fundamental. Y lo de aspirar bien el viscoelástico arriba y abajo es también fundamental, porque esa precisión que uno debe querer y que quiere tener para la cirugía correcta de la mácula, que es en donde mayor precisión visual tiene que tener el cirujano de todas las cirugías que hacemos, por mandarnos la parte de los retinólogos, los oftalmólogos, es la mácula.
O sea, si nosotros queremos sacar una membrana limitante interna que mide pocas micras, si yo tengo viscoelástico sobre el endotelio pesado, eso me va a dar aberraciones ópticas que no me va a impedir ver lo mejor posible. Muchas gracias. Una cosita, Martín. Sí. Al respecto, sí, yo comparto absolutamente todo, pero el tema de los puntos en las incisiones, créanme que días como hoy, en el que operé ayer operé por la mañana a varios pacientes y ahora en un rato me voy de viaje, le doy un punto. Le doy un punto porque... Facovitrectomía. Sí, facovitrectomía, le doy un punto porque ante la menor duda le doy un punto porque no quiero salir corriendo a reponer un iris y dar el punto en cualquier momento, así que le doy un punto. Bueno, yo estoy muy cómodo acá sentado, así que voy a dar mi presentación sentado. Este es un caso de una cirugía combinada en un paciente con PBR, con un desprendimiento de retina de larga evolución. Fíjense cómo se ven dos desgarros y cómo se ven pliegues fijos y ese pigmento típico de vitrio que tiene la cirugía de PBR. Bueno, comienzo la cirugía, como siempre, con viscoelástico a través de la paracentesis. Fíjense ese líquido citrino que se ve de esa proteína que tiene en cámara anterior, de la cronicidad. Capsulorrexis circular continua, también pequeña. Y bueno, la cirugía de cataratas, como es mi técnica habitual, ahí ya me quedé sin pupila. Acto seguido vamos a implantar un lente intraocular y colocar ganchitos de iris para tener mejor visualización del segmento posterior. Ya es como cuando uno se queda sin pupila durante la cirugía de catarata, en donde va a ser una cirugía combinada, ya no es en donde vos querés estar. Bueno, aquí vemos cómo empieza la vitrectomía. En todo lo que no es mácula, coloco Chandelier de rutina. Los invito a hacer eso, que van a empezar a comenzar a hacer maniobras más elegantes y con más tranquilidad. Comienza la cirugía haciendo una vitrectomía central, desprendiendo la hialevis posterior, liberando todo el vitrio posible. Fíjense, ahí se ve un opérculo libre sobre ese desgarro. ¿Y cómo es la cirugía? ¿Cómo encaro las cirugías de PBR hoy en día? Bueno, una vez removida todo el vitrio, voy y tiño la membrana limitante interna o tiño con azul brillante el polo posterior. ¿Cuál es la lógica de teñir el polo posterior con azul brillante? ¿Qué queremos nosotros? Buscar plano de clivaje, buscar membranas de PBR, membranas preretinales. ¿Y cuál es lo más lógico? Ir a buscar la limitante. ¿Por qué? La limitante es lo último que hay antes de que empiece de hecho, es la última capa de la retina. Entonces, si nosotros queremos sacar calcomanías que están pegadas sobre la retina y nosotros buscamos el plano de clivaje de la membrana limitante interna, todo lo que está por arriba va a salir naturalmente. Entonces, esa es la lógica de ir a buscar la membrana limitante interna y hay que ir a buscarla cercano al nervio óptico. Comenzamos a pelar membrana limitante interna desde el nervio óptico hacia la periferia y hoy en día, con la excelente visualización que tenemos, este es el lente, el Biom Ready, que la mayoría de ustedes están utilizando. Y fíjense cómo tenemos una correcta visualización con lentes. Por más que a mí me gusta hacer la cirugía macular con lentes de contacto, cuando nosotros nos vamos fuera del área macular, tenemos una correcta visualización con lentes indirectos de no contacto que nos permiten sacar la membrana limitante interna y de esa forma buscar el plano de clivaje como para ir a buscar membranas preretinales o membranas de PBR por fuera del área central. Y fíjense que naturalmente tiene toda la lógica esto de cuáles son las leyes para reaplicar una retina, sacarle la tracción a la retina, ¿sí? Entonces, si nosotros planeamos hacer una vitrectomía y no colocar explantes, tenemos que sacar la tracción, porque si nosotros colocamos aceite de silicón sobre una retina que está endurecida, cuando sacamos el aceite de silicón se va a desprender. No hay aceite de silicón que cure una retina que no está móvil. Nuevamente, el Chandelier nos permite hacer maniobras autoindentarnos, o sea que yo estoy con una mano con el vitrectomo en la mano derecha y con la mano izquierda estoy autoindentándome. Y fíjense qué correcta visualización, más allá de que este ojo tenía este líquido proteináceo en cámara anterior, este desprendimiento de retina crónico, mala dilatación, cómo podemos ir venciendo todos estos problemas como para poder ir teniendo una correcta visualización y poder hacer lo que uno quiere adentro del ojo. Nuevamente seguimos indentando, limpiamos el vitrio periférico, buscamos si hay algún otro desgarro. El seteo que hago en el equipo es máxima velocidad de corte y vacío proporcional,
siempre máxima velocidad de corte. Si la sonda es 10.000, 20.000, 7.500, 5.000, siempre lo más eficiente es máxima velocidad de corte y vacío proporcional. Una vez que la técnica es sándwich, perfluo carbono en el polo posterior hasta el borde posterior del desgarro, intercambio de fluido por aire y drenaje de líquido subretinal con aspiración activa a través del desgarro. De esa forma, no solo secamos el líquido subretinal en el polo posterior, sino con el aire secamos el líquido subretinal de la periferia hacia el centro, no tiene otra que salir por el desgarro, aspiramos todo el líquido subretinal y ahí estamos listos como para aspirar el perfluorocarbono con la retina aplicada. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Endofotocoagulación, radiando los desgarros. Fíjense cómo nos estamos autoindentando y intercambio fluido aire por aceite de silicón. Me gusta colocar el aceite de silicón mientras la voy observando. Este es el primer día del postoperatorio. De rutina doy puntos, siempre en todo lo que es desprendimiento, cirugía combinada con desprendimiento de retina, le doy un punto de nylon por más que sean 2.2 milímetros. Me permite autoindentarme y no tener esa sensación de, uy, se quedó sin cámara porque intenté sin querer el borde de la incisión. Siempre lo hago, fíjense el primer día postoperatorio, cómo se ve la retina toda aplicada, bajo aceite de silicón. Ese es el estado de la mácula, las 2 semanas con una agudeza visual aceptable. Y esto es a los 13 meses, luego de removido el aceite de silicón, como tenemos una agudeza visual de 20-40. Perdón, 9 meses posterior a la extracción de aceite de silicón y 13 meses después de la cirugía. Así que, bueno, ese es mi caso. Ahí. Yo creo que no me siento ningún retrógrado por dar puntos en cirugía combinada con desprendimiento de retina. Me permite estar más seguro a la hora de indentarme y evitar perder fluido de cámara anterior. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Por qué no le pusiste gas en ese caso? No tenía tan mala pinta como para irte al aceite. Yo estoy muy confiado con el aceite en estos casos y realmente me encanta y tengo mucha experiencia en aceite. Y no sé, me pintó aceite. Sí. 2 desgarros inferiores, PBR. ¿Alguien del panel le pondría gas a este caso? No, yo pondría aceite. Le cuesta mucho pegarse esas retinas con esa PBR y nunca se puede sacar todas las membranas. Siempre algo queda. Yo iría con aceite de una. Yo ahí, Martín, en una situación, sí, no sé si estoy, pero se te empezó a empañar un poquito la lente ahí. En esas situaciones a veces cuando estoy terminando la cirugía y para ver mejor buenas tardes, perdón la interrupción. Láser, le pongo el aceite y después le hago láser